2021, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Community-Based Learning, Tailoring Class Assignments for Civic Engagement, la cual será impartida por la doctora Iracema Coronado de la Arizona State University. Le damos la bienvenida a las diferentes autoridades educativas, a docentes, estudiantes universitarios, así como al público en general interesado en esa temática de esta conferencia. La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa agradece a la doctora Iracema Coronado por compartir sus experiencias y conocimientos con la comunidad universitaria de nuestra facultad. La doctora Coronado es directora y profesora de la School of Transborder Studies de Arizona State University. La doctora Coronado tiene una experiencia bastante amplia en el campo mencionado, y paso a leer su semblanza para que la conozcamos un poquito más a fondo. La doctora Iracema Coronado creció en Nogales, Arizona, y fue becaria del entonces gobernador Bruce Babbitt en la década de 1980. Ella tuvo su título en Ciencias Políticas, así como en estudios latinoamericanos en la Universidad del Sur de Florida. Posee el grado de máster en estudios latinoamericanos y doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Arizona. Su área de especialización es la política comparada. Es directora de la Escuela de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona. Anteriormente, fue profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en El Paso, UTEP, donde ejerció la cátedra de la familia Krzyzewski. Es coautora del libro Fronteras No Más, Towards Social Justice at the U.S.-Mexico Border, y del Style, Strategies and Issues of Women Leaders at the Border. El editorial Mattingly, Doring y Hansen, Women and Change at the U.S. Border, Tucson, Arizona, University of Arizona Press. Asimismo, es coautora del libro Fronteras No Más, Towards Social Justice at the U.S.-Mexico Border. Creo que sí, ya lo había mencionado. Es coeditora del libro Díganme Política y Actualidad en la Frontera de Texas y de Juntos pero no Revueltos. Estudios sobre la frontera Texas-Chihuahua. También es coautora de Latinas in Local Government Políticas. Latina Public Officials in Texas en el 2008. Fue beneficiaria de una beca Fulbright en Alemania en 2002. Y además también se hizo acreedora a una beca Fulbright en la frontera en 2004 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El presidente Barack Obama la nombró miembro del Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión para la Cooperación Ambiental en América del Norte en el año 2010. La doctora Iracema Coronado fue directora ejecutiva de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte de 2012 a 2016. La Comisión para la Cooperación Ambiental facilita la colaboración y la participación pública para fomentar la conservación, la protección y la mejora del medio ambiente de América del Norte en beneficio de las generaciones presentes y futuras, en el contexto del aumento de los vínculos económicos, comerciales y sociales entre Canadá, México y Estados Unidos. La revista Hispanic Business la nombró una de las 100 hispanas más influyentes de Estados Unidos en octubre del 2010. Ella forma parte del Consejo Asesor Académico de la revista MS y es copresidenta de la Coalición contra Violencia hacia las Mujeres y las Familias en la Frontera entre México y Estados Unidos. Su investigación actual incluye el impacto del proceso de la deportación en las familias y los niños, las mujeres en la política, la cooperación medioambiental y la política fronteriza entre Estados Unidos y México. Obviamente, pues la experiencia de la autora va mucho más allá, pero pues por cuestión de tiempo nada más nos limitamos a lo que tenemos ahorita a la mano. La mecánica de la conferencia va a ser la siguiente. La presentación de la conferencia será de 40 minutos. Al final de esta se abrirá un espacio de 10 minutos para la colocación de preguntas. Pueden colocar los asistentes sus preguntas en el espacio del chat.
De entre las preguntas, serán seleccionadas 3 para que la conferencista nos haga el honor de responderlas. Sin más por el momento, damos inicio a la conferencia de la doctora Iracema Coronado. Muchas gracias, doctora. Le cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Javier, muchas gracias por la presentación tan generosa. Yo estoy aquí con ustedes con mucho gusto y me gustaría compartir con ustedes unas experiencias que he tenido, que hemos promovido la vinculación del aula con la comunidad. Entonces, voy a compartir mi pantalla y voy a empezar la presentación. Y si en algún momento tienen una duda o algo de aclaración, con mucho gusto lo puedo hacer. Entonces, bueno, Iracema Coronado, su servidora. Estoy aquí a sus órdenes en la Escuela de Estudios Transfronterizos en Arizona State University. Tenemos licenciatura, maestría y un doctorado en estudios transfronterizos, así que les invito a que consulten nuestra página y tal vez se interesen en venir a estudiar aquí con nosotros. Mi plática ahora trata con vincular el aula con la comunidad, el aprendizaje basado en la comunidad, adaptación de las asignaciones o las tareas de clase para promover el compromiso cívico. Y antes de que empiece la presentación a fondo, voy a platicarles una experiencia que yo tuve cuando yo era estudiante del doctorado, que en realidad cambió mi vida académica, mi trayectoria académica y la manera de que yo he desempeñado todo mi trabajo. En 1990 y tantos, no me acuerdo exactamente cuándo, yo era estudiante del doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Arizona y tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto sobre el uso del agua en la frontera. Estábamos trabajando en Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, y nuestra unidad de análisis es un río que se llama el río Santa Cruz, que provee agua para las dos comunidades. Y parte del proyecto era técnico, hidrológico, científico, la otra parte era más bien social y la otra parte era de políticas públicas. Y mi participación fue en ir a colonias en Nogales, Sonora, entrevistar a personas y preguntarles cómo se abastecen de agua, cuánto pagan por el agua, qué tantas veces llega la pipa, qué tanto le pagan al pipero, cuánto gastan en la tienda comprando agua embotellada, etcétera, etcétera. Y empezamos a hacer ese trabajo, obviamente en colonias muy pobres que no tenían acceso a agua potable ni drenaje. Y empezamos a platicar con la gente. Llegué a una casa en donde me dice la señora, ¿y por qué están estudiando el agua? Dice, porque nosotros pues ya más o menos tenemos eso resuelto. Obviamente es muy complicado tener que acarrear agua, tener que pagar mucho dinero por el agua, dice, pero nosotros necesitamos otra cosa más que agua. Y dice, y deberían de enfocarse en eso, dice, para que nos ayuden más. Y yo pensé, dije, ¿qué me va a decir la señora? ¿Qué más puede necesitar que agua? Y esa pregunta se las hago a ustedes, no sé si tienen alguna idea de la respuesta, ¿no? Pero bueno, la respuesta de ella fue, necesitamos luz, la electricidad, porque así podemos comprar refrigeradores, podemos comprar mejor comida, podemos guardar comida, dice, porque nosotros desperdiciamos mucha comida, porque compramos paquetes pequeños de cosas chicas para que no se echen a perder, porque no tenemos en dónde guardarlas. Entonces, cuando yo regresé a la siguiente reunión del grupo de investigación, les dije, nosotros estamos haciendo una pregunta que a la comunidad les interesa, pero les interesa más tener acceso a electricidad. Entonces digo, ¿por qué no cambiamos el tema? Yo obviamente no se podía porque habíamos recibido una beca muy grande de la Fundación Ford para hacer esa investigación. Entonces yo les dije, ¿cómo podemos nosotros imponer una agenda de investigación en una comunidad sin consultar con ellos? Entonces esa experiencia para mí fue muy importante y siempre que hago algo con una comunidad,
si pienso, ¿qué es lo que necesitan ellos? No qué es lo que yo como investigadora necesito para obtener becas, para obtener fondos para investigación, para publicar, sino que realmente cómo puedo yo servir a la comunidad con mi trabajo académico. Entonces les platico eso para que vean el trasfondo de mi compromiso. Bueno, entonces como profesores y como personas que dirigimos clases, hay que pensar seriamente cuál es la razón de ser de los trabajos, de las tareas que les asignamos a los estudiantes. A veces pedimos que lean teorías, que las repitan, que las conozcan. A veces queremos que entiendan ciertos conceptos como democracia, participación pública, cosas que son importantes. A veces queremos que piensen seriamente si los Estados Unidos, por ejemplo, es una democracia o no. Queremos que conceptualicen ciertas cosas, queremos que investiguen, que analicen y a veces que busquen datos, ¿no? Para poder substanciar lo que están planteando. Entonces, siempre hay que tener una razón de ser, cuál es el objetivo y eventualmente cómo voy a medir yo el éxito del estudiante con cumplir estos ejercicios, ¿no? Yo también estoy muy inspirada por el Consejo de Investigación Económica y Social de Gran Bretaña. Hace mucho tiempo yo tuve un cargo académico, fui vicerrectora en la Universidad de Texas en El Paso y empezamos a ver cómo evaluar a los profesores de una manera más holística, más global. Y empecé a hacer una investigación y encontré ¿cómo se dice? Mission statement, esta entidad británica, que ellos dan fondos a profesores, miden el impacto. Entonces dicen, bueno, nosotros tenemos como académicos que hacer algo que contribuye algo a la sociedad y a la economía. Y tenemos que tener impacto académico, impacto económico y social. Y obviamente tenemos que avanzar la ciencia, la teoría, la aplicación, trabajar interdisciplinariamente, desarrollar mejores metodologías. Todo eso es muy importante. Y también cómo podemos beneficiar a la sociedad y a la economía para que sea esto de beneficio para las personas, las organizaciones o las naciones. Entonces yo siempre he estado muy interesada en cómo tener más impacto con mi trabajo, no nomás publicar algo que muy poca gente lee, que muy poca gente cita, que en realidad no tiene algo que le da valor a la comunidad y que le agrega algo para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Entonces, este impacto que dice esta asociación puede, por ejemplo, influir en el desarrollo de políticas. Por ejemplo, una de las cosas que yo he impulsado mucho es la deportación humana, que tengamos prácticas diferentes. Entonces yo constantemente me estoy reuniendo con personas que pueden influir en las políticas públicas para poder tener una deportación más humana, ¿no? Para que no tenga tanto impacto negativo en niños y en familias. También cómo formar parte de la legislación. Si hay políticas públicas y leyes que se tienen que cambiar, ¿cómo lo hacemos? Y también cómo podemos cambiar el comportamiento. Por ejemplo, una de las cosas que yo he trabajado mucho es en que la gente en Estados Unidos, los inmigrantes, se hagan ciudadanos americanos y participen en el proceso electoral. Entonces, yo creo que tenemos que desarrollar también capital humano y también a darle habilidades técnicas a nuestros estudiantes para que ellos puedan avanzar en sus carreras y tener un compromiso cívico en el proceso. Entonces, voy a darles unos ejemplos de cómo yo he vinculado mis clases con la comunidad. En los Estados Unidos, en todas las universidades se requiere una clase de gobierno americano. Y en esas clases de gobierno americano siempre estudiamos la historia, la constitución, las instituciones, y bueno, es algo interesante, pero lo que yo he hecho en estas clases es vincular a mis estudiantes con grupos comunitarios que promueven la naturalización.
Entonces, hay personas que van a bibliotecas, a iglesias, a centros comunitarios, en donde les dan asesoría, llenan la solicitud y luego les empiezan a dar clases para prepararlos para presentar el examen que se les hace cuando se hacen ciudadanos americanos. Y yo a mis estudiantes los mandé de tutores en muchos de estos sitios comunitarios. Y fue algo muy interesante porque lo primero que los estudiantes me dijeron es que yo tengo que llegar a tiempo, porque estas personas vienen del trabajo, han buscado a alguien que le cuide a los niños, o van de aquí al trabajo. Entonces empezamos puntualmente porque la hora que tenemos que aprovecharla. Y ellos tienen un gran interés en hacerse ciudadanos, entonces yo tengo que ir preparado, preparada para poder impartir el conocimiento, que ellos practiquen las preguntas y poder avanzar, ¿no? La otra cosa que fue muy interesante fue la apreciación por su educación, porque a raíz de participar con la comunidad, de conocerse, de tratarse, se dieron cuenta que mucha de esta gente trabajaba limpiando casas, jardines, en construcción, tenían trabajos duros y difíciles y sucios. Entonces, muchos de ellos les decían, ustedes estudien para que no terminen como yo. Y un estudiante me dijo que les había dado algo por escrito, ¿no? Y dice, es tan triste ver que una persona tenga dificultad en detener un lápiz, porque no tienen esa experiencia, porque no tienen esa práctica. Entonces, fue muy interesante porque muchos estudiantes al final de esta participación dijeron, no, es que el trabajo que ellos hacen es algo de veras difícil y cómo podemos cambiar eso. Entonces, una definición de lo que es trabajo y la apreciación de lo difícil que trabajaba la gente, ¿no? Y ese proyecto tuvo mucho éxito. Yo creo que uno de los estudiantes que más impacto tuvo fue un muchacho de la Ciudad de México, que era estudiante internacional, que venía de una más cerca a la élite que no. Un chico muy buena gente, pero obviamente de mucho privilegio. Y él me dijo que para él esa experiencia de ir a trabajar con estas personas mexicanas queriéndose hacerse ciudadanos americanos le cambió la vida. Y me dijo, yo ahora ya entiendo lo que tiene que hacer México para mejorar la situación, veo la explotación, el maltrato. A él fue algo que de veras le dio un giro enorme a él. Y ojalá, no sé qué está haciendo ahorita, pero ojalá que él haya tomado esa experiencia para impulsar cambios en México, ¿no? Para mejorar la situación para la gente. El otro trabajo que hicimos fue empadronar a gente, registrarse para votar, y ahí tuvimos que colaborar con el Condado del Paso, porque es la entidad que se encarga de llevar a cabo este empadronamiento. Y fue algo interesante. ¿Por qué? Porque íbamos con estos jóvenes de 18, 19 años y les decíamos, ¿ya te registraste para votar? Pues no. ¿Y cómo lo hago? Pues tienes que llenar un formulario. Y los chicos decían, bueno, pero que no hay una aplicación, ¿por qué lo tenemos que hacer por lápiz y papel? Y luego, lo más interesante, que les pedíamos su dirección y les decíamos que la tarjeta de elector les iba a llegar en el correo. Ellos estaban, ¿y a dónde llega el correo? Yo no sé nada de eso, yo no tengo nada de eso, es algo tan ajeno a su realidad. Entonces, logramos registrar más de 7,000 estudiantes en la Universidad de Texas en El Paso. Logramos que el día de elección tuvieran casillas en el campus y logramos, bueno, no logramos un cambio radical, pero sí logramos obtener información para dárselas a las autoridades de que tenían que cambiar este proceso y usar la tecnología de una manera más eficiente y no estar en el pasado con papelito y con lápiz, porque los estudiantes era algo muy enajenante para ellos. A la misma vez, aprendimos mucho
¿vas a votar? ¿Por quién vas a votar? ¿O por qué no has votado? ¿O cuáles son los asuntos que te interesan a ti? Entonces, eso fue también datos que obtuvimos sobre el electorado que teníamos en la universidad. Fue algo muy interesante. Entonces, es una manera de vincular la clase con actividades que tienen un beneficio más allá del aula. Otra clase que impartí, Género, Mujeres y Políticas, obtuvimos datos para una publicación sobre el estatus de mujeres en El Paso, Texas. Vimos todos los datos oficiales del censo, encuestas que se habían hecho, pero también las estudiantes hicieron encuestas sobre la economía informal. A ver, señora, usted vende tamales, vende empanadas, cuida niños, limpia casas. ¿Cómo participa usted económicamente sin tener un salario oficial? Otra cosa que obtuvimos muchos datos fue el consumo binacional de los servicios médicos, que de veras no tenemos contundentemente la información real que necesitamos, porque mucha gente en Estados Unidos, si no tuviera el acceso a doctores, farmacias, medicinas mexicanas, su salud estuviera más precaria. ¿Por qué? Porque subsidian su pobreza yendo a México a obtener estos servicios. Entonces, esta información que nosotros obtuvimos se publicó en una revista como El Estatus de las Mujeres en El Paso, y luego también una organización no gubernamental usó esa información para buscar más fondos, para hacer más investigación de cómo mejor ayudar a las mujeres en la comunidad del Paso. Entonces fue algo muy interesante, que también los estudiantes aprendieron mucho, pero tuvo un beneficio más allá de la clase. No sé si hay preguntas o todo va bien o seguimos. Sí, doctora, las preguntas las hacemos al final de su exposición. Perfecto. Bueno, otro proyecto que para mí ha sido un proyecto muy maravilloso, que bueno, no lo hemos solucionado el problema, pero bueno, para allá va. Yo trabajé con un grupo comunitario que se llama Familias Unidas del Chamizal. Es un grupo comunitario en El Paso, Texas, predominantemente pobres, predominantemente migrantes, mexicanos, hablan más español que inglés, aislados socialmente porque es gente muy pobre, hay transporte público muy limitado, hay muchas carencias en la comunidad, por ejemplo, no hay tiendas de abarrotes, no hay servicios, todo les queda muy lejos y tienen un gran problema con la calidad del aire en la comunidad. Y los niños sufren mucho de asma y de problemas respiratorios. Entonces era parte de lo que ellos querían ver cómo podían solucionar este problema. Entonces, parte del problema, no sé si aquí logren ver, aquí hay una planta de reciclaje enorme. Y esta planta recicla cosas que que son desechos de maquiladoras. Entonces, dentro de esta comunidad, que queda muy cerca del puente internacional, cruzan en la comunidad trailers llenos de desechos. Y ahí van y se reciclan. Aquí está la escuela en donde van estos niños y aquí está la planta recicladora. Entonces, muy cerca. Y como ven aquí está, por ejemplo, un tráiler que trae el desecho. Aquí está la escuela y ustedes ven esta cantidad de humo. Y a veces lo que pasa en la planta recicladora es que eso se incendia por X razón. Y las personas en la comunidad dicen, bueno, ¿qué estamos echando al aire? Y nuestros niños están jugando afuera, tienen recreo y eso les afecta su salud. Entonces, era un problema esta planta de reciclaje y la comunidad, porque ellos querían ver qué están haciendo. No hay leyes ambientales, no hay leyes municipales que evitemos este problema, porque es una situación muy difícil. Aquí pueden ver parte de las pilas de la chatarra que se recicla. Aquí está la comunidad manifestando, protestando, diciendo, pues, ¿qué está pasando?
lograron hacer ciertas monitoreo de calidad de aire y tomaron muestras, se encontraron mucho plomo, mercurio, diferentes cosas en el ambiente. Uno de mis colegas en UTEP, que es científico, les ayudó con esa investigación. Y aquí ven que es un proceso industrial muy grande y entonces aquí hay más documentación en donde dicen, bueno, ¿cómo podemos justificar esta planta recicladora contaminadora y estas escuelas tan cercas? Porque hay dos escuelas, Douglas y Zavala. Y tenían arsénico, tenían plomo y tenían diferentes elementos, ¿no?, que encontraron. Y también hay el tren por ahí también pasa. Y el tren también deja a veces material y a veces recoge material. Entonces es una situación muy complicada porque esta es una zona residencial ahora, ¿no? Entonces aquí están más manifestaciones. Esta escuela no es segura para que los niños aprendan. Entonces querían que les cambiaran el lugar de la escuela o que cerraran la planta recicladora. Es un problema bastante amplio. Entonces esa es parte del problema. Otro variable que contribuye a la contaminación de aire es que el distrito escolar del Paso decidió que en esa comunidad podían estacionar todos los camiones que se usaban para llevar y traer a niños a las diferentes escuelas del distrito. Entonces son cientos de camiones que empiezan todas las mañanas, llegan todas las tardes y se aumenta el tráfico, la contaminación de aire, y ellas alegaban por qué en nuestra comunidad se ponen estos camiones. No hay otro lugar en donde se pueda hacer esto y ustedes pueden ver aquí hay casas y aquí están todos los camiones. Entonces cuando empiezan en las mañanas es mucho aire, mucha contaminación que obviamente no es bueno para los niños. Ahí está otra foto con las personas manifestando. La otra fuente de contaminación es el puente internacional, porque por el puente Chamizal cruzan todos los trailers. Entonces los trailers vienen de México, vienen a Estados Unidos, pero también se regresan de Estados Unidos a México. Es un montón de tráfico y eso también contribuye al aire. Entonces, lo que yo empecé a hacer con esta comunidad fue participar en eventos en un centro comunitario que ellos tienen que se llama Café Mayapán. Tienen eventos sociales, culturales, Día de los Muertos, hacen comida. Entonces yo empecé a acercarme a ellas de esa manera con el fin de servir a la comunidad. Y empecé a trabajar con ellas y con ellos para identificar los problemas y las soluciones. Entonces mi clase de política ambiental asumió este proyecto. Y bueno, lo primero que hicimos, bueno, nos dividimos en grupos porque había mucho trabajo, pero primero era examinar las leyes del gobierno municipal, cómo se puede tener un establecimiento de esta naturaleza en una zona residencial, quién llegó primero, la recicladora o la zona residencial, y luego cómo se permitían los camiones de carga que pasaban por la comunidad entregando este material, porque a veces hay restricciones en que en zonas residenciales no pueden pasar estos trailers. Pero bueno, eso fue algo que hicimos mucha investigación y bueno, esta planta se había establecido antes de que esto era zona residencial y les dieron la autoridad, les dieron un permiso de quedarse. Y obviamente no se querían cambiar porque pues tienen una planta bastante grande que para ellos iba a ser muy costoso. Entonces eso ha sido una fuente de tensión entre la comunidad y esta recicladora. Empezamos a participar en reuniones del distrito escolar para ver si había otro lugar para poner este garaje de los camiones escolares. Y obviamente nadie quiere tener tanto camión en su vecindad. Entonces, como estas personas son pobres, son minoritarias, no hablan mucho inglés y hay poca resistencia, ahí ubicaron ese garaje. Entonces, empezamos a tratar de colaborar con el distrito escolar para ver cómo mitigar, cómo no contaminar tanto y si había otra manera de distribuir los camiones en diferentes lugares y no
concentrar todos en un solo lugar. Pero bueno, eso también no se ha podido avanzar mucho. El tráfico del puente internacional, bueno, ¿eso cómo se puede mitigar el impacto? Yo tengo una idea, yo tengo una teoría que he promovido muchos años, que los trailers lleguen a un lugar en México, se estacionen y cuando ya estén listos para cruzar sin hacer cola, que todo mundo pase sin tener que estar haciendo línea. Hay trailers que duran ahí 5 o 6 horas en un día bueno contaminando el aire. Entonces, ¿cómo evitar todo eso? Pero bueno, nadie me ha escuchado aún de esa solución, pero bueno, la voy a seguir promoviendo. Entonces, mis estudiantes hicieron mucho trabajo. Hubo una parte técnica en donde pudimos poder medir la contaminación con monitoreos, con filtros, con aparatos de alta tecnología. Un estudiante mío hizo ese trabajo, Héctor Olvera, y luego consultamos con la enfermera de la escuela. Entonces, las enfermeras son fuente de datos y ellas nos podían decir, en estos días tuve tantos niños que se enfermaron con asma, en estos días tantos niños con bronquitis, en estos días tantos. Entonces, usamos la calidad de aire, el análisis que teníamos y hicimos una correlación con los datos que las enfermeras nos estaban dando. Obviamente, más alta la contaminación, más niños enfermos. También hicimos un análisis de la comunidad usando todos los datos del censo, quién vive, cuánto ganan, cuántas familias, cuántas viviendas. Entonces tuvimos una buena información y también usamos el sistema geográfico informático para hacer mapas de las localizaciones de fuente de contaminación. Examinamos las leyes federales y hay una ley que se llama la ley del aire limpio, the Clean Air Act, y nos dimos cuenta que la Agencia de Protección Ambiental no estaba cumpliendo con esa ley en esta comunidad. Y la otra cosa que hicimos que fue súper impactante, y les voy a explicar un poco cómo se dio esta revisión de la literatura sobre el impacto de la mala calidad de aire en los niños y los ancianos. Y de ahí surgió otra idea que estoy copromoviendo, que es el acceso abierto a las investigaciones académicas. Bueno, yo fui nombrada por Estados Unidos a participar como consejera pública en una institución que se llama the National Institute of Environmental Health Sciences Council. Esta entidad da mucho apoyo a investigación en donde se vincula el ambiente con la salud pública. Por ejemplo, hay una asociación ambiental con el diabetes, con la presión alta, con asma, con cáncer de mama, con cáncer de próstata, bueno, muchas cosas. Fue una experiencia formidable, aprendí muchísimo, pero a la misma vez me acerqué a la directora, que en aquel entonces era Linda Burnbaum, y yo le dije que yo quería que fuera a mi entonces comunidad del Paso, Texas, y les dije, quiero que vengas y des una plática sobre el impacto en la salud provocado por la mala calidad de aire. Entonces, ella preparó una presentación con toda la literatura, toda la investigación científica y la presentó en la Universidad de Texas en El Paso. Yo invité a las personas de Familias Unidas del Chamizal y al final de la plática, las señoras de las Familias Unidas me dijeron, ¿por qué nosotros no podemos obtener esos datos? Dice. Nosotros hemos buscado en el internet, dice, pero nosotros no tenemos acceso a lo que es JSTOR, a las bases de datos que nosotros como investigadores tenemos. Entonces dicen, ellas veían un artículo y decía, pues lo quieres, te va a costar $50, te va a costar $30. Entonces dice, nosotros no podemos hacer eso. ¿Y por qué esa información no es pública? Entonces de ahí mis estudiantes hicieron toda la revisión de la literatura y se las dieron a la comunidad para que tuvieran esos datos, porque esos datos y todo el trabajo que hicimos se usó para
demandar a la Agencia de Protección Ambiental. Ese fue, todavía está en proceso, todavía se está investigando, pero ha sido un gran avance. Entonces, bueno, cómo todas estas múltiples fuentes de contaminación de aire en esta zona, cómo afecta a los niños, es un problema de justicia ambiental y todo esto se complica porque es gente pobre y no tienen capital político. Entonces, eso es algo, ¿no? Entonces, el gran logro para mí fue toda esta información que estos abogados de Sierra Club y la comunidad de Sunland Park, Nuevo México y Familias Unidas del Chamizal demandaron a la Agencia de Protección Ambiental por no cumplir con esta ley de aire limpio, ¿no? que todo mundo debe de cumplir con ella. Entonces, para los estudiantes, esto fue en realidad para muchos de ellos un baño de pueblo. Muchos de ellos dicen, yo nunca había venido a esta parte del Paso, para mí esto es algo nuevo, y se dieron cuenta que sus trabajos aportaron a un proyecto mucho más grande, mucho más amplio, con mucho más impacto. También se dieron cuenta de la complejidad de la situación, de la pobreza, de la condición de migrante, de la justicia social, de las leyes y de las políticas públicas. Por ejemplo, decían, ¿por qué no pueden exigir que esta recicladora cierre? Bueno, entonces era algo muy interesante para los estudiantes y muchos de ellos tuvieron giros y cambios en sus carreras y sus direcciones de sus investigaciones en el futuro porque se dieron cuenta que esto puede tener mucho más impacto y ser mucho de mucho más beneficio para mucha gente. Muchos de ellos cuando solicitan para su maestría, para su doctorado, escriben de esta experiencia, de tener esta investigación aplicada en la comunidad de este beneficio y también establecen un compromiso cívico. Ya muchos de ellos ya se les cambia la vida, ¿no? Porque ahora se dan cuenta que no nomás es como científico, como ingeniero, tener una solución técnica, se necesita también la voluntad política para hacer muchos cambios. Entonces, eso ha sido, creo, clave en esta clase que yo impartí. Otra cosa que yo hago en todas mis clases es que yo doy las asignaturas, pero siempre le doy a los estudiantes la oportunidad de crear su propia asignatura, trabajo o tarea. Yo tuve una chica que me dijo, yo voy a hacer un documental. Yo no quiero escribir un paper, yo no quiero hacer investigación en la biblioteca, yo voy a hacer un documental. Y lo hizo muy bien, fue algo muy exitoso. Otra alumna que es artista me dijo que ella iba a hacer una pintura para un mural para llamar la atención a la situación de los migrantes. Entonces, para mí eso es algo que, bueno, los inspira, les ayuda, es parte de su portfolio académico y profesional y van avanzando y hacen algo que de veras les guste, ¿no? Entonces, eso para mí es algo importante. Parte de, en los Estados Unidos, trabajar con las comunidades, bueno, hay muchos asuntos legales. La Universidad de Texas en El Paso tiene una oficina que nos vincula con la comunidad, lo hacemos todo legalmente porque ustedes saben que aquí es un país de mucho litigio, entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo llevamos a los estudiantes, cuál es el acercamiento, cómo podemos trabajar bien y no tener ningún problema legal. También yo invité a muchas de las personas con las que he trabajado a mi clase, y así ellos podían platicar con los estudiantes y también llevé a los estudiantes con una visita aprobada por la universidad a la comunidad para que ellos vieran de primera mano la situación que estábamos trabajando. Entonces, una de las cosas que les es como un aviso, que a veces cuando uno se vincula con grupos comunitarios, hay expectativas muy altas por parte de ellos, de que vamos a poder solucionar todos sus problemas. Y a veces no se pueden cumplir esas expectativas. Entonces, siempre hay que tener un proceso de monitorear qué vamos a hacer, cómo lo estamos haciendo, porque el cambio radical que se necesita, nosotros aún no lo podemos lograr con este trabajo de clase y vinculándolo con la comunidad. Entonces es algo que les como una advertencia. Yo estoy muy contenta de estar aquí en Arizona State University porque es una universidad comprometida
a solucionar problemas reales. Nosotros somos número 1 en innovación. Nosotros aquí nos reconocen por hacer cosas bien que cambien la vida de las personas, que tengamos un impacto. Entonces, para mí eso es muy importante. Y nuestro presidente Michael Crow dice, si ustedes quieren estar en una universidad tradicional, en donde investigan, publican y no más allá de eso, dice, esta no es la universidad para ustedes, porque aquí somos un motor de cambio social mundial radical. Entonces, para mí eso es algo muy importante y aquí queremos ser diferentes, no queremos ser como todas las universidades de Estados Unidos y del mundo. Entonces, por eso estoy muy contenta de poder estar aquí. Yo les quiero dar las gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir un poco de mi trabajo. Yo estoy a sus órdenes. Aquí tienen su casa en la Escuela de Estudios Transfronterizos en Arizona State University y yo estoy aquí para servir con mucho gusto. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o si tengamos un comentario. Les agradezco infinitamente la oportunidad. Muchas gracias, doctor Iracema, por su conferencia. Es por demás interesante, muy importante para la formación de nuestros estudiantes. Ahora damos paso a la sección de las preguntas por parte de los colegas docentes. Si por favor ponen sus preguntas para la doctora en el apartado, en la etiqueta donde dice preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta que le deseen hacer a la doctora? Bueno, mientras anima, yo quisiera hacer una, mientras los compañeros pueden configurar alguna. Doctora, ¿cómo hacer para atraer efectivamente a los estudiantes con la problemática sentidas de la comunidad? ¿Cómo le podemos hacer nosotros, de su experiencia? ¿Qué es lo que usted cree que nos funcionaría a nosotros en nuestra comunidad donde es patente el desinterés? No nada más de los estudiantes, sino de la comunidad en general, pero quisiéramos revertir eso. ¿Cómo le podríamos hacer? Bueno, es encontrar a la persona o el problema y empezar a acercarse. Esto no se hace de un día para el otro. Yo empecé a participar en reuniones comunitarias con este grupo años antes de que yo empezara a traer a mis estudiantes. Esto es un compromiso social y no nomás es cómo me vas a ayudar tú a mí con mi clase, ni cómo voy a usar yo esto por una oportunidad académica, sino que cuál es mi compromiso con apoyar a ustedes con este problema ambiental, político, que de veras es muy real para mí, ¿no? Y yo teniendo la experiencia, los contactos, los vínculos con entidades de gobierno federal, de gobierno estatal, que cómo no les voy a ayudar. Entonces, no nomás es el compromiso instantáneo, así que yo, por ejemplo, aún en día todavía me comunico con esta comunidad, les mando información, me están dando avances de cómo va el caso, de la demanda. Entonces, no nomás es una cosa de que es un compromiso que yo tengo duradero. Entonces, por ahí empieza y luego traer a los estudiantes que se vayan sumando, que se vayan integrando para que ellos también vean esa realidad, ¿no? No sé si le contesté la pregunta. Desde luego, ampliamente. Hacemos nuevamente la invitación a los colegas para que postulen alguna pregunta, alguna duda, para que la doctora nos los pueda responder. Bueno, ¿les puedo hacer yo preguntas a ellos o a ellas? También se puede, se vale. Bueno, ¿qué materias imparten? Bien, a ver aquí en el chat aquí nos pueden colocar las materias que algunos de los docentes imparten. A ver, vamos a ver. Teorías clásicas de la enseñanza. El doctor Jesús Ramón Rivera. La maestra, la doctora Carla Michelle Canet, redacción avanzada. También el doctor Ramón, Jesús Ramón Rivera, didáctica general. Entre otras, seguramente hay más, tenemos más asistentes, así es que son algunas. ¿Cuáles son las asignaturas
que ustedes sienten son más, por decir de otra manera, rentables? ¿Qué da más beneficio a los estudiantes y a ustedes en términos de lo que les asignan a los estudiantes? Bien, aquí tengo otra maestra, la maestra Maribel Sánchez, que ella imparte didáctica general, calidad de vida en la adolescencia y juventud, planeación didáctica, entre otras. ¿Y qué les asignan? A ver, ¿cuáles son unos ejemplos de las asignaturas que les hacen, que les piden a los estudiantes? Pues cada docente, de acuerdo a su planeación, pues le pide a sus alumnos, ¿verdad? ¿Qué proyectos son los que son viables? Aquí tengo una pregunta de un compañero del maestro Gilberto Méndez Fierros. Primero dice, antes que nada felicitarla, a mi parecer esa es la verdadera educación, pero veo dos grandes obstáculos, los recursos y los resultados a tiempos largos. La pregunta es, cuando no se ven los resultados en un X proyecto, ¿se da por terminado o se retoma en otro tiempo? No, se retoma en otro tiempo. Ok, correcto. Mira, déjame decirte esta cosa de la calidad de aire. Yo tuve un día una visita en mi oficina. Nosotros tenemos office hours, ¿no? Que son horas de oficina abierta. Puede llegar cualquier persona, las tenemos que anunciar. Entonces llega a mi oficina un agente de migración que trabajaba en el puente internacional en El Paso. Y me dice, yo sé que usted es profesora del ambiente, el nombramiento de Obama, todo eso me dio mucha difusión en la comunidad. Entonces me dice, yo tengo un problema y quiero que usted, sin que nadie se entere, empiece a investigar esto. Y me dijo, muchos de nosotros que trabajamos en el puente internacional como agentes de migración, sufrimos de presión alta. Y dice, tenemos entendido que la contaminación de aire afecta la salud cardiovascular. Entonces me dijo, ¿puede usted encontrar información? Y dije, claro que sí. Entonces a un estudiante de salud pública y que estaba tomando mi clase, le dije, haz una revisión de la literatura sobre esto. Y sí, hay muchos estudios en donde policías, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la India, porque están monitoreando el tráfico, controlando el tráfico, sí les han investigado y sí han encontrado que tienen presiones altas más allá de la población. Entonces, esa información yo se la hice llegar a este señor. Y luego vino y me dijo, hay muchos perros que usamos para buscar la droga y el contrabando y no sé qué tanto. Y me dijo, y muchos de esos perros se están muriendo. Y una teoría que nosotros tenemos es que porque están tan abajo y están cerca de los escapes de los carros, les está afectando a los perros. Entonces dice, somos como nosotros, como el pajarito en la mina, ¿no? Dice, a lo mejor eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Entonces le dije, bueno, pues déjame ver qué información puedo obtener. Entonces lo volví a buscar, nunca lo encontré. Y de repente a los 6 meses, a los 8 meses me llegó un correo y me dice, muchas gracias por su apoyo. Le quiero decir que yo ya no estoy en el puente internacional del Paso. Me cambiaron a las Bahamas, al aeropuerto. Entonces, suerte con la investigación, ¿no? Entonces, yo sé que entonces por ahí se puede ir haciendo cosas chiquitas y no tener los resultados de un día para el otro, ¿no? Porque es imposible. Y por eso de mantener las expectativas claras y de no decir que vamos a cambiar todo esto radicalmente, no se puede. Tiene que ser algo, y a veces no da resultados, a veces es un intento y bueno, no logramos obtener el resultado que esperábamos, pero pues seguimos avanzando como buenos científicos, ¿no? Desde luego. Muchas gracias, doctora. Vamos a revisar una vez más si tenemos alguna otra pregunta por aquí, postulada. Al parecer no. Pues no habiendo preguntas por parte de los asistentes, yo sí quisiera hacer una más para que se cumplan las 3 preguntas. ¿Cómo se distingue el involucramiento de los estudiantes de ambos lados de la frontera con la vida comunitaria?
Con la problemática. Yo por mucho tiempo, por mi compromiso de desarrollar capital humano para la región, impartía clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Impartí una clase en la maestría y en el doctorado sobre políticas públicas, sobre gobierno americano, y lo sigo así. No lo estoy haciendo ahorita, sigo, por ejemplo, de asesora en comités de tesis y de disertaciones de estudiantes del doctorado, porque es mi compromiso de desarrollar capital humano. Cuando yo daba esas clases, yo también llevaba a los estudiantes con grupos comunitarios. Y un evento espectacular fue llevar a mis estudiantes de Juárez al Paso, a reunirse con grupos comunitarios, a ir a las colonias populares, a ir al Café Mayapán, y los llevé a la Corte Federal a que vieran un juicio de migración. Entonces, para ellos fue, wow, espectacular. Entonces, eso también tiene mucho que ver y eso ayuda, ¿no? A que los estudiantes crean una conciencia cívica y que nuestro trabajo, nuestra investigación tenga un sentido en cómo vamos a ayudar a la gente. Eso para mí es muy importante. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Bien, pues habiendo terminado la parte de las preguntas, la sección de las preguntas y respuestas, pues le damos las gracias a la doctora Iracema Coronado por esta interesante conferencia. Y pues es momento ahorita por lo menos de manera simbólica, le damos su constancia. Posteriormente se las hacemos llegar por correo, pero queremos darle lectura al contenido de la misma. Para eso voy a compartir pantalla para que pues veamos lo que contiene el documento. Dice: la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, otorgan la presente constancia a Dr. Iracema Coronado por su participación como conferencista experto en el tema Community-Based Learning, Tailoring Class Assignments for Civic Engagement. Esta actividad forma parte del Seminario para el Fortalecimiento de la Práctica Docente 2021-2, impartida el 22 de septiembre de 2021, Mexicali, Baja California, 22 de septiembre de 2021. Doctor Ernesto Santillán Anguiano, director de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, por la realización plena del hombre. Esta será la constancia que le entregaremos a la doctora Iracema vía correo electrónico. Asimismo, a los participantes también se les hará llegar su correspondiente constancia a través del correo electrónico. Y pues sin más por el momento, agradecemos tanto a la doctora como a los participantes, colegas docentes, por su excelente asistencia y la participación también excelente de la doctora Iracema. Pues muchas gracias y pues que tengan un buen día todos y todas. Muchas gracias a ustedes y aquí estoy a sus órdenes, aquí tienen su casa. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. ¿Tomaste? Sí. Perfecto. Sí. Gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias a todos y a todas.